En este momento, mientras ustedes ven este video, información exclusiva del New York Times revela que comandos estadounidenses podrían estar ya operando en territorio venezolano, ejecutando misiones de reconocimiento y preparación para lo que el diario describe como una guerra inminente entre Estados Unidos y Venezuela. Miraflores ha entrado en alerta máxima y según fuentes españolas hay mucha confusión en el Palacio Presidencial porque no saben cómo entraron, cuándo llegaron o qué misión específica están ejecutando. Pero lo que van a escuchar en los próximos minutos va mucho más allá de una simple infiltración militar, porque mientras comandos estadounidenses ejecutan operaciones encubiertas en Venezuela, mientras Nicolás Maduro envía cartas desesperadas a Donald Trump llenas de mentiras y acusaciones contra Colombia, Raúl Castro ha entrado en pánico total y está ejecutando una purga militar sin precedentes en Cuba, encarcelando a cualquier oficial que solicite la baja del ejército. Y cuando vean todo el análisis hasta el final, van a comprender que estamos presenciando el colapso final de las dictaduras criminales que han controlado América Latina durante décadas. Si este tipo de análisis de operaciones especiales es lo que buscan, si quieren estar siempre un paso adelante de las operaciones que están cambiando el mundo, suscríbanse ahora y activen la campanita, porque lo que viene va a revelar secretos que podrían explicar los titulares de mañana. El New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, acaba de publicar un artículo que confirma lo que muchos sospechábamos, pero nadie se atrevía a reportar oficialmente. Comandos estadounidenses estarían ya operando en territorio venezolano, ejecutando misiones de reconocimiento y preparación para operaciones militares que podrían ejecutarse en cualquier momento. Según el reporte, que cita fuentes oficiales del Departamento de Defensa, estos comandos no son unidades regulares. Son operativos de élite de las fuerzas especiales estadounidenses, específicamente entrenados para operaciones en territorio hostil, reconocimiento de objetivos de alto valor y preparación de operaciones de eliminación selectiva. Hay algo que va mucho más allá. ¿Y qué podría haber que esté más allá? Bueno, no una invasión a gran escala. ¿Por qué? Y porque sigue siendo un despliegue militar que está por debajo de lo que requeriría una invasión en un país de las características de Venezuela. Pero sí, lo que empieza a ser cada vez más creíble es la posibilidad, por ejemplo, de una operación comando. De que haya un grupo de tareas infiltrado para realizar algún ataque o alguna operación puntual encubierta y luego retirarse. Eso empieza a aparecer como una hipótesis cada vez más creíble, de la misma forma que ataques puntuales a determinadas posiciones del régimen, del Cartel de los Soles, del Tren de Aragua. Bueno, también podría venir por ahí. Ahora, en lo que coinciden es que, por más que públicamente Trump no diga quiero el derrocamiento de Maduro, es que en los hechos lo que está buscando Estados Unidos es eso. Y las últimas noticias que conocemos de los movimientos que están produciéndose en el Mar Caribe confirman esto. Dos concretos. Está preparando operaciones quirúrgicas de eliminación selectiva dirigidas específicamente contra la estructura de comando del Cártel de los Soles. El New York Times también revela algo que explica el pánico en Miraflores. Estos comandos han estado operando durante semanas sin ser detectados. Según el reporte, la infiltración ha sido tan exitosa que el régimen venezolano solo se dio cuenta de su presencia cuando fuentes de inteligencia occidentales decidieron filtrar la información. Y lo peor, para Nicolás Maduro, es que según las fuentes del Pentágono citadas por el New York Times, estos comandos no están operando solos. Están coordinando con elementos internos venezolanos que han decidido cooperar con operaciones estadounidenses. Una vez que ya la gente vea que esto es mucho peor de lo que ellos esperaban, entonces las lealtades se van a quebrar inmediatamente. Y esa guerra prolongada de 100 años que ofrece Diosdado Cabello, la pregunta que yo le hago a Diosdado es, ¿y qué pasa si tú de repente un día desapareces? Ajá. ¿Quién es el liderazgo? Porque por otro lado, no hay un liderazgo emergente. Durante 15 años ellos se dedicaron a cortar las cabezas de las personas. O sea, el liderazgo
en este momento de la dictadura está restringido a un grupo de personalidades que son las que se ven, que son las que hablan, en algunos casos gritan, pero aparte de ese liderazgo, tú no ves otros liderazgos, ni siquiera emergentes, en cualquier nivel, no solamente en el sector civil del chavismo, sino también en el sector militar. Es decir, hay no hay digamos, una generación de relevo, ¿no? Y una vez que esta gente se acaba... Lo que confirma que las grietas internas dentro del régimen de Maduro ya están totalmente colapsadas. Y es cuestión de tiempo para ver la caída de su estructura criminal. El artículo del New York Times concluye con una advertencia que debería aterrorizar tanto a Maduro como a Raúl Castro. Las operaciones de reconocimiento son tradicionalmente la fase final antes de operaciones de combate. Su presencia en territorio venezolano sugiere que Estados Unidos ha tomado la decisión de actuar militarmente. Esto explica por qué, según medios españoles, Miraflores ha entrado en alerta máxima y hay mucha confusión en el gobierno venezolano. No saben cuántos comandos estadounidenses están en el país, no saben qué información han recopilado y no saben cuándo podría ejecutarse la operación principal. Mientras comandos estadounidenses operan en territorio venezolano, Estados Unidos ha reforzado masivamente su despliegue militar en el Caribe. Según informes oficiales, la fuerza desplegada incluye ahora 8 buques de guerra, un submarino de ataque, varios aviones de vigilancia P, 8 y 10 cazas furtivos F-35 trasladados recientemente a Puerto Rico. En total, unos 4.500 militares forman parte de la operación, según fuentes del Pentágono. Pero esto no es solo una demostración de fuerza. Es una fuerza de combate real, con capacidad de ejecutar operaciones de guerra contra un estado hostil. Vamos a ver justamente cómo está ahora en este momento el mapa de todo el despliegue de esta cuarta flota de los Estados Unidos cerquita de la costa venezolana. Acá esto lo monitorea muy bien Ian Ellis, que es un experto en todo lo que tiene que ver con la defensa en Estados Unidos y que viene confeccionando estos mapas que nos permiten ver en tiempo real cómo está la situación. Acá. Canal de Panamá, un canal de Panamá que hoy casi que controla Estados Unidos gracias a los acuerdos que se ya alcanzaron durante el gobierno de Mulino. Había destructores que estaban en la zona del Pacífico, fíjate vos, y los pasan a el Caribe, lejos de concentrarse en el lugar donde más droga está yendo, deciden ir al Caribe porque el objetivo es Maduro. Y fíjate, si hacemos zoom en justamente el canal de Panamá, vemos que se ha sumado muy cerquita de la base naval Vasco Núñez Balboa un quinto destructor ya desplegado de esta forma. Entonces, tenés 5 buques que son de guerra y de ataque directo, como son los destructores. A eso se suman los que ya se encuentran frente a la costa venezolana, los que tenés todavía desplegados en el Golfo de México. Ahí tenés algunos, por ejemplo, buques de la Guardia Costera. Tenés también la presencia de los buques anfibios y después todo lo que está pasando acá, en torno a Puerto Rico, donde tenés ya un submarino nuclear y donde tenés además los buques anfibios y los cruceros militares que cubren una amplia gama de operaciones posibles. Vamos a ver la infografía que nos va a mostrar este detalle del tipo de embarcación y el tipo de armamento que tienen para que se entienda hoy el poderío desplegado por Estados Unidos. Ya son 5 buques destructores, son los que están acá en esta columna. Además, a ellos se suma un submarino nuclear. Entre todos tienen el poderío de disparar 172 misiles Tomahawk. 172 misiles que podrían llegar a 172 blancos diferentes dentro del territorio venezolano. Tenés además los buques anfibios, el Iwo Jima, el San Antonio y el Fort Lauderdale. Estos buques anfibios son los que transportan personal. Anfibios porque están pensados para una invasión, para un desembarco, para ser más preciso, para un desembarco, y son los que llevan, fíjate vos, el Iwo Jima, 1.600 Marines y 1.070 marineros. Los Marines son infantes de marina, preparados para hacer operaciones en el terreno. El San Antonio,
hasta 800 Marines y 383 marinos. Y el Fort Lauderdale hasta 650 Marines y 383 marinos. Pero fíjate lo que entre todos y sumado a lo que están en las bases de Puerto Rico, tiene Estados Unidos en materia de aviación. Una concentración de poder naval que no se había visto en la región desde la crisis de los misiles. Los historiadores militares señalan que estas condiciones provocadoras precedieron a importantes episodios militares estadounidenses en la segunda mitad del siglo XX. En diciembre de 1989, el gobierno del presidente George Herbert Walker Bush, también llamado coloquialmente Bush padre, envió más de 20,000 soldados estadounidenses para invadir Panamá y detener a su caudillo Manuel Noriega, quien había sido imputado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. ¿Se dan cuenta del paralelismo? Noriega fue acusado de narcotráfico y fue removido por fuerza militar. Maduro ha sido acusado de dirigir la organización de narcotráfico más grande del mundo. Pero hay una diferencia crucial. Noriega operaba solo en Panamá. Maduro opera en coordinación con Cuba, Nicaragua, Bolivia y múltiples organizaciones criminales internacionales. Esto significa que la operación contra Venezuela podría ser solo el comienzo de una campaña más amplia contra toda la red criminal. Pero mientras comandos estadounidenses operan en territorio venezolano, mientras la mayor fuerza naval en décadas se posiciona en el Caribe, Nicolás Maduro ha recurrido a una táctica que revela su desesperación total: enviar una carta personal a Donald Trump llena de mentiras y acusaciones contra Colombia en un intento patético de desviar la atención de sus propios crímenes. Nicolás Maduro comenzó a enviarle cartas a Donald Trump para preservar el diálogo de paz y la buena relación entre los países después de las operaciones militares que viene ejerciendo las fuerzas estadounidenses. Recordemos lo que ha sucedido ya desde hace algunas semanas con el hundimiento de diferentes barcazas, de diferentes navíos procedentes de Venezuela que trasladan droga hacia los Estados Unidos y toda la persecución política que se está viviendo en el país. Ahora Maduro decidió enviarle estas cartas a Donald Trump para preservar el diálogo y la paz. Algo que desde la Casa Blanca lo han rechazado hasta el momento y confirmaron que estas cartas o estos diálogos están plagados de mentira. Esto lo dieron a conocer a través de un comunicado, porque el régimen de Maduro mostró también estas cartas que le han enviado a Donald Trump, ¿no? En este caso, a través de las diferentes redes sociales, han mostrado una de las primeras cartas que le han enviado a Donald Trump. Pero vamos a escuchar en este caso a la secretaria de los Estados Unidos hablando acerca de cómo se tratan estas cartas y que están plagadas de mentira. La escuchamos a Caroline Leavitt. Good afternoon, everyone. Good afternoon. According to media reports, Maduro has sent a letter to President Trump, but President Trump avoided saying whether he has read it. Did he receive it? We have seen this letter. Frankly, I think there were a lot of lies that were repeated by Maduro in that letter, and the administration's position on Venezuela has not changed. We view the Maduro regime as illegitimate, and the president has clearly shown that he's willing to use any and all means necessary to stop the illegal trafficking of deadly drugs from the Venezuelan regime into the United States of America. Context of the letter? Y ante esta declaración que recién escuchábamos, Maduro dijo que va a seguir enviándoles más cartas al presidente estadounidense y así se pronunciaba. Ahí en esa carta no le quise agregar, y se lo digo aquí al presidente Trump, que el 70% de toda la cocaína suramericana sale en los barcos, en las cajas y la naviera de las empresas bananeras de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Y eso es público notorio. La Casa Blanca no solo rechazó la carta de Maduro, la calificó públicamente como llena de mentiras y reafirmó que consideran a su régimen como ilegítimo. En lenguaje diplomático, esto es una declaración de que Estados Unidos ya no reconoce ninguna autoridad legal en el gobierno venezolano. Pero lo más revelador de la carta de Maduro es su contenido.
en lugar de abordar las acusaciones de narcotráfico contra él, en lugar de explicar por qué aviones venezolanos hostigaron buques estadounidenses, Maduro decidió atacar a Colombia, acusando al gobierno de Gustavo Petro de ser el verdadero epicentro del narcotráfico en la región. En la carta, Maduro afirma que el 87% de la droga producida en Colombia sale por el Pacífico, el 8% por La Guajira y apenas un 5% intenta ser transportada a través de Venezuela. Una afirmación que, según analistas, es una mentira descarada, diseñada para confundir a la opinión pública internacional. Sabe que los comandos estadounidenses están en territorio venezolano. Sabe que la evidencia se está acumulando en su contra y está tratando de crear una narrativa alternativa que desvíe la atención de sus propios crímenes. Maduro está actuando como alguien que sabe que su tiempo se está agotando. Y su desesperación se entiende perfectamente cuando consideramos lo que está enfrentando. Comandos estadounidenses operando en su territorio, la mayor fuerza naval en décadas posicionada cerca de sus costas, una recompensa de $50 millones sobre su cabeza y una Casa Blanca que ya no lo reconoce como presidente legítimo. La carta de Maduro no es diplomacia, es la súplica desesperada de un criminal que sabe que está siendo rodeado y que está tratando cualquier cosa para evitar su captura o eliminación. Mientras Maduro envía cartas desesperadas y comandos estadounidenses operan en Venezuela, en Cuba está ocurriendo algo que revela el nivel de pánico que ha alcanzado Raúl Castro. El régimen cubano está ejecutando una purga militar, encarcelando a cualquier oficial que solicite la baja del ejército, en lo que constituye la demostración más clara de que la dictadura sabe que su final está cerca. El caso más documentado es el del exteniente Freddy Torres Quiala, de 31 años, quien lleva más de un año tras las rejas sin que se le celebre juicio alguno, víctima de un proceso arbitrario que comenzó tras denunciar públicamente las presiones y abusos dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Torres Quiala, natural de Niquero en Granma, sirvió durante 8 años como oficial en la 1448 División de Tanques de Managua en La Habana. El 25 de agosto de 2023 publicó un video en el que relataba su delicado estado de salud, sacrolumbalgia crónica, espina bífida, reuma e insomnio, y cómo, pese a estar peritado médicamente, le negaban reiteradamente la baja militar. Solo 10 días después de aquel video, Torres fue encarcelado en la prisión militar El Globo. Inicialmente fue castigado por su testimonio, pero pronto le sumaron un cargo fabricado de extorsión con el objetivo de agravar su sanción. Desde entonces, su expediente ha pasado por la Fiscalía Provincial y por un tribunal menor, en ambos casos con el mismo resultado: falta de pruebas. Sin embargo, en lugar de liberarlo, las autoridades han buscado pretextos para mantenerlo encarcelado, como la supuesta falta de notificación a otros acusados. Según la propia Fiscalía, no existen pruebas suficientes, pero lo mantienen preso para dar un escarmiento. Un escarmiento dirigido a todos los militares cubanos que puedan estar considerando desertar. Pero el caso de Torres Quiala no es aislado. Según fuentes que hemos podido verificar, el régimen cubano ha implementado lo que llaman la Orden 4 del ministro de la FARC, que prohíbe a los oficiales exponer la realidad interna de la institución en Internet. Cualquier militar que critique públicamente las condiciones en las Fuerzas Armadas enfrenta encarcelamiento inmediato. La purga militar de Raúl Castro no es una muestra de fuerza, es una muestra de debilidad. Es la demostración más clara de que el régimen cubano sabe que su final está cerca y está desesperadamente tratando de evitar que sus propias Fuerzas Armadas se vuelvan contra él. Después de conectar todos estos puntos, la conclusión es inevitable. Tanto Nicolás Maduro como Raúl Castro están en terror total porque saben que Estados Unidos ya no está jugando. Los comandos estadounidenses operando en territorio venezolano, el refuerzo militar masivo en el Caribe, el rechazo público de la carta de Maduro, todo esto marca el inicio de operaciones que podrían terminar con ambos regímenes.
El New York Times no publicó información sobre comandos estadounidenses por casualidad. Lo hace porque estas operaciones ya están en marcha y porque el público estadounidense tiene derecho a saber que su país se está preparando para una guerra contra organizaciones terroristas que operan desde estados criminales. La respuesta de la Casa Blanca a la carta de Maduro no fue diplomática. Fue un rechazo total que confirma que Estados Unidos ya no reconoce legitimidad alguna en el régimen venezolano. Cuando un gobierno pierde reconocimiento internacional, pierde también las protecciones legales que podrían limitar operaciones militares en su contra. La purga militar que está ejecutando Raúl Castro en Cuba revela que el dictador cubano entiende perfectamente lo que está pasando. Sabe que los comandos estadounidenses no se van a limitar a Venezuela. Sabe que la evidencia de la participación cubana en el Cártel de los Soles podría justificar operaciones similares contra La Habana. Por eso está encarcelando a militares que piden la baja. Por eso está implementando órdenes que prohíben cualquier crítica a las Fuerzas Armadas. Por eso está ejecutando una purga preventiva para evitar que sus propios soldados cooperen con operaciones estadounidenses cuando llegue el momento. Pero todas estas medidas desesperadas solo confirman lo que ya sabemos, que ambos regímenes saben que su tiempo se está agotando, que las operaciones estadounidenses ya no son amenazas futuras, sino realidades presentes, que el final de las dictaduras criminales de América Latina ya no es una posibilidad, sino una inevitabilidad. Y ustedes están viendo este momento histórico desarrollarse en tiempo real aquí, en el mundo de Darwin, porque este es el único lugar donde van a encontrar este análisis completo de operaciones militares, estas conexiones que los medios tradicionales no se atreven a hacer, esta información que podría explicar por qué mañana podrían despertar con noticias de operaciones militares en Venezuela y Cuba. Si este análisis les ha parecido revelador, si quieren seguir recibiendo información exclusiva sobre las operaciones que están terminando con las dictaduras de América Latina, suscríbanse ahora y activen la campanita. Compartan este video con todos sus contactos porque lo que está pasando podría liberar a millones de personas en las próximas semanas. Y déjenme sus comentarios. ¿Creen que los comandos estadounidenses van a ejecutar operaciones de captura contra Maduro? ¿Piensan que Trump va a extender las operaciones militares hasta Cuba? ¿Cuánto tiempo creen que les queda a estos dictadores criminales? Porque esto, mis amigos, no es solo sobre operaciones militares o crisis diplomáticas. Es sobre el momento en que la comunidad internacional dice basta a los estados mafiosos que han secuestrado países enteros para convertirlos en plataformas del crimen organizado. Es sobre el momento en que la justicia finalmente alcanza a dictadores que han torturado y asesinado a miles de personas para mantener su poder criminal. Y mientras comandos estadounidenses continúen operando en territorio venezolano, mientras Maduro siga enviando cartas desesperadas llenas de mentiras, mientras Raúl Castro siga encarcelando a sus propios militares por miedo a que deserten, el reloj sigue corriendo hacia una confrontación que podría terminar con más de 60 años de dictadura criminal en América Latina. Manténganse conectados a El Mundo de Darwin, porque en las próximas horas y días vamos a seguir cada movimiento de estas operaciones militares, cada infiltración de comandos, cada respuesta de Trump, cada acto desesperado de Maduro y Raúl Castro, porque ustedes merecen saber la verdad sobre las operaciones que están liberando a América Latina. En nuestro próximo video vamos a revelar información exclusiva sobre qué tipo específico de comandos están operando en Venezuela, cuáles son sus objetivos exactos y qué señales debemos vigilar para saber cuándo está a punto de ejecutarse la operación principal. También vamos a analizar cómo otros países de la región se están preparando para el colapso de las dictaduras criminales. Porque cuando caigan Venezuela y Cuba, el efecto dominó. Va a alcanzar a Nicaragua, Bolivia y todos los regímenes que han formado parte de esta red criminal. Y una última cosa. Si conocen a militares cubanos o venezolanos que estén considerando desertar, háganles saber que Estados Unidos tiene programas de protección para quienes proporcionen información sobre las operaciones criminales de estos regímenes. Porque el momento de elegir el lado correcto de la historia ha llegado.
Hasta la próxima y recuerde, la libertad está llegando y los dictadores criminales no tienen dónde esconderse.